Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha peleado con sus semejantes. Desconocemos en qué momento nació la guerra como tal, pero incluso hoy en día es la forma de conflicto sociopolítico más grave. Pero, ¿qué es la guerra? ¿Es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización? ¿Cómo han evolucionado las teorías de la guerra a lo largo de la historia? Además de la tecnología, ¿cuáles son las grandes diferencias entre las grandes contiendas griegas o romanas y la de nuestros días? Para abordar estos y otros temas vinculados a las teorías de la guerra, contamos en la tertulia de esta noche con la presencia de dos expertos en la materia. Don Emilio Sánchez de Rojas Díaz, coronel jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que ha participado en diversas misiones internacionales, y don Federico Aznar Fernández Montesinos, capitán de corbeta de la Armada, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional y autor de Entender la guerra en el siglo XXI y la ecuación de la guerra. Bien, pues de la guerra vamos a hablar el día de hoy, porque ¿España está en guerra o no? Primera cuestión que podríamos abordar, al menos desde el punto de vista conceptual. ¿Sabemos cuando vamos a la guerra a dónde vamos? ¿Sabemos el concepto de guerra, lo que quiere decir? ¿Es diferente la teoría de guerra a lo que es la práctica de la guerra? ¿Quién va a la guerra y por qué se desenvuelve o se lleva adelante esa capacidad que tiene el ser humano bélica de discutir, de enfrentarse, de matar a otro ser humano? Al fin y al cabo, todos venimos a este mundo pues a intentar pasar una estancia agradable, feliz, placentera, llena de paz, de armonía. Pero ¿por qué el ser humano busca esos avatares tan complicados, esos cambios de paradigmas que no nos llevan absolutamente a nada? ¿Hemos aprendido algo de nuestros ancestros sobre la materia de la guerra o no? Vamos a descubrirlo con nuestros invitados esta noche, invitados de excepción, como es el coronel don Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Está con nosotros. Coronel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y a don Federico Aznar Fernández Montesinos, capitán de corbeta, perdón. Muy buenas noches, capitán. Muy buenas noches. Bienvenido, don Federico. La pregunta que yo les hago a los dos es exactamente, ¿la guerra es, desde un punto de vista teórico, es un prisma conceptual o qué es? Bueno, pues naturalmente sobre esto, como sobre todo, hay múltiples opiniones. No se puede decir que haya un solo concepto de guerra. Ni siquiera que la guerra sea entendida a lo largo del tiempo, incluso en nuestro momento, de una forma igual en todas las civilizaciones, incluso dentro de una misma civilización. Entonces, es más, si uno se fija en particular en nuestras civilizaciones, en la civilización que podríamos ya calificar de occidental avanzada, se omite incluso hablar de guerra, se habla de conflictos, se habla de conflictos violentos. Bueno, un conflicto violento puede ser sinónimo de guerra, pero eso es algo que es francamente difícil de definir en su conjunto. Porque, don Federico, ¿es un acto de político o es un acto de poder? Una guerra, una guerra es un enfrentamiento, básicamente, es un enfrentamiento de poderes, ¿no? Si uno se va, desde luego es una institución de derecho internacional público. Es el derecho internacional público que la define, que tiene un comienzo, una forma en la que debe desarrollarse, el jus in bello, el derecho en la guerra, y una terminación que es la paz. Pero la realidad es muy diferente. La guerra no es más que un acto jurídico, es más que una sucesión de batallas, es más que un acto militar, es básicamente un acto político, un acto de la política. La guerra es un instrumento de la política, y quien no lo entienda así, pues se equivoca. Pero, por ejemplo, hoy, coronel o capitán de corbeta de la Armada, ¿qué es lo que nos lleva hoy a la guerra? ¿Qué es lo que lleva a que el ser humano hoy discuta? Tenemos fronteras, bueno, algunas ya desaparecieron, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que hoy las gentes luchen, se peleen, se maten, ¿no? Es que no hemos aprendido lo suficiente de la historia. ¿Dónde nos ha llevado una guerra? Bueno, pues siempre hay una serie de amenazas, una serie de riesgos, y hay un concepto muy importante que hay que conocer para saber por qué hoy se producen, y particularmente dónde se producen las guerras. Es que esos riesgos, esas amenazas, se llaman amenazas intermésticas. Son amenazas que no se producen en la frontera, como se producían antes. Antes la amenaza estaba en la frontera entre
entre los países. Era algo que separaba a dos países. Sin embargo, ahora estas amenazas interdomésticas no se producen en la frontera, pero a su vez tampoco hay frontera para las amenazas. Cosas como la delincuencia transnacional organizada, jamás se hubiera pensado que pudiera ser el origen de una guerra. Y puede ser el origen no solamente de una guerra, como está ocurriendo, por ejemplo, en Guatemala, en algunos países de Latinoamérica, Iberoamérica, diría, con más propiedad en este caso, se están produciendo y pueden llegar incluso a la destrucción del propio Estado. Es decir, hay unas causas epidemiológicas sobre las cuales naturalmente el mejor experto que tenemos ahora mismo es Federico, mi capitán de corbeta, que nos llevan a pensar de que primero la guerra no ha desaparecido, sí ha desaparecido en unos ámbitos. No hay que olvidar que no hace tantos años estábamos aquí en guerra, caliente o fría, pero estábamos en guerra. Y hoy en día es impensable ver una guerra en Europa. En los años 90 se estaba destrozando los Balcanes. Ahora en los Balcanes, pues bueno, hay una paz fría, una paz tensa, pero hay una paz allí. Es decir, estas situaciones, el siglo XX ha sido, curiosamente, el siglo más sangriento de la historia. Sin embargo, pues el siglo XXI va a ser distinto. Es difícil de predecir, es muy difícil de predecir, porque no hay una linealidad que nos pueda permitir decir, de acuerdo con lo que hemos visto, la historia no. La historia es un factor, pero no es el único factor. Yo diría una frase del Cogelet: pasa una generación y viene otra, pero la Tierra sigue siendo la misma, no se hace nada nuevo bajo el sol. Entonces, si nos vamos a la historia, tenemos a Fukuyama, que decía que la historia entendida como sucesión de conflictos ha terminado. Huntington, que nos habla de la cultura como causa de los conflictos. Michael Clear, que dice que los recursos son las fuentes de los conflictos. Hobbes decía que era confianza, miedo, desconfianza y gloria. Pero Hobbes es traductor de Tucídides, que habla de honor, miedo y seguridad. Hoy hay otros que dicen de need, greed and creed, necesidad, credo o necesidad credo o avaricia. Básicamente las razones siguen siendo las mismas. Nosotros en el departamento pues hablamos de 3 niveles, hablamos de un nivel, llevamos la pirámide de Maslow, ¿no?, de los recursos, ¿no? El acceso a los recursos pues sería una de las causas. Otra de las causas relacionada, como puede ser la alimentación, tal, puede ser la autoestima, el deseo de promoverse, y una tercera causa pues es la necesidad de la seguridad. Es decir, al final todo se reduce a lo mismo, y yo no creo que en los próximos 100 años, si el hombre no deja de ser hombre, las causas vayan a ser distintas. O sea, dentro de 100 años y de 200 o de 500 el hombre seguirá enfrentándose consigo mismo. Exactamente. Lo que pasa es que los valores pues están en su naturaleza. Los valores o los paradigmas a lo mejor habrán cambiado. Sí. Antes se luchaba por fronteras, por conseguir cierto material de una tribu, de un poblado, ¿no?, de una cultura, o no, de sus... Ahora quizás es diferente, ¿no? Desde mi punto de vista ahora hay más una guerra más espiritual, religiosa, que no de poder, porque ahora no pueden, bueno, al menos en lo que conocemos nosotros en Europa, ¿no? En otros países posiblemente el acceso a los recursos, las luchas petróleo y compañía. Las luchas por el petróleo. En fin, eso luego dicen cultura, ¿no? Los enfrentamientos culturales que se dicen por distintos códigos, o porque no es diferentes valores, no, sino para un occidental el eje de referencia es el individuo, y el primero de los valores a considerar es la libertad. Para muchos musulmanes no, para muchos musulmanes el eje de referencia es la comunidad, y el primero de los valores a considerar es la justicia, y a partir de ahí se produce un cambio. Claro. Entonces, esto, para que haya enfrentamientos tiene que haber partes, tiene que haber un otro. Si no hay otro, no hay enfrentamientos. Hay escala en las guerras, hay valores. Hablamos de invadir, por ejemplo, un país, pero hablamos de invadir un país casi tercermundista. Yo no me veo a Francia invadiendo España para llevarse el petróleo que podamos tener aquí, por decir, ¿no?, que no tenemos como lo tienen otros países, ¿no? Quiero decir que tiene que haber una escala de valores, hay una escala... de situación, la gente está más preparada. Hay unos marcos de valores. Hay que pensar que de alguna forma no hay una división ideológica del mundo, no hay una bipolaridad del mundo, aunque deberíamos decir polaridad, que ya implica bi.
Pero sí hay una división del mundo entre una parte que podemos llamar una parte integrada, una parte que tiene acceso a todos los recursos, que tiene acceso a Internet, que tiene unas capacidades, y una parte que queda un espacio, un abismo no integrado que está allí. En esas fronteras, efectivamente, hay unas diferencias, primero, de los marcos de valores. Eso, yo he tenido la suerte de estar viviendo 3 años en Egipto, y he tenido la suerte de estar en el Líbano y en otros sitios donde he tenido ocasión de conocer otras culturas, y notas esas grandes diferencias. Nuestro marco de referencia no es el mismo marco de referencia que tienen otras culturas. Luego, ese aspecto cultural, ese aspecto religioso también, que es un elemento para nosotros subsidiario, porque el hombre es aquí el individuo, ese que está en el centro de ese universo nuestro, no es el mismo sistema de valores que tienen en un país como es Egipto, un país que es relativamente avanzado dentro del mundo árabe, donde Dios, Alá, está en el centro de esos valores. Pero eso no significa que nuestros valores sean mejores o peores, pero hay dos marcos de referencia que son distintos. Sí es cierto que hay unos elementos mínimos, yo siempre defendía esto, que hay unos elementos mínimos que no se pueden, unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar hacia abajo, que son los derechos fundamentales que están contemplados por la Carta de Naciones Unidas. Esos son universales, siempre me acusaban, me decían. Es decir, bueno, pues que son los derechos de una clara inspiración cristiano-occidental. Digo, es posible que sí, pero son derechos universales de los cuales pues jamás podremos bajar a la hora de discutir. A partir de allí es en ese compartir, aprender unos de otros, ¿no? En fin, esas aproximaciones que muchas veces hacemos nosotros, decir, nosotros somos mejores, nosotros no tenemos guerras. Bueno, ahora no, pero hace 40, 50 años sí que teníamos guerras. Habla el coronel Sánchez de Rojas Díaz, don Federico, de ese estado de subsidiario que tenemos todos el resto de la humanidad, ¿no? Evidentemente tenemos países que están en crisis económica, que están en unas latitudes importantes, en otro mundo casi, ¿no? Donde impera la invasión, impera el quererme quedar con tus tierras, petróleo y demás, porque están un poco desfasados a lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Europa o en América. Decíamos, no nos vemos Alemania invadiendo Francia o Francia invadiendo... hay otros conceptos y otros valores, pero hay una carga subsidiaria, este primer mundo con un tercer mundo, que sería el por qué nosotros vamos también a la guerra. ¿España está en guerra, por ejemplo, a día de hoy o no? Vamos a ver. La guerra es una forma de relación. Entre quienes no hay relación, no hay guerra. España no está en guerra, que yo sepa. Cuando enviamos soldados, tropas a diferentes frentes, eso significa vamos de ayuda humanitaria, que no de guerra. Somos como una especie de Cruz Roja cuando vamos a velar, a vigilar. Que yo sepa, no. Nosotros atendemos a nuestra misión. Es que los conflictos, es que hay que entender los conflictos. Vamos a ver, los choques entre mundos, los choques dentro de un mismo mundo pueden ser una prueba de voluntad. Puede ser una prueba de voluntad. Una prueba de voluntad, gana uno, se impone al otro y se resuelve el problema. Los choques entre dos mundos, el acercarse a un mundo diferente, a otro mundo que tiene su propia teoría, su propia doctrina, su propia teoría, pues no son choques de voluntades, son choques de identidades. Y los choques de identidades no se resuelven en ningún campo de batalla. Una batalla, una guerra, aplaza el conflicto real, porque no le da una solución. Las guerras de hoy en día pues necesitan de otras cosas, son guerras, son conflictos, los conflictos de hoy en día necesitan de otro tipo de resoluciones, necesitan de tiempo, necesitan de pedagogía, necesitan de otras opciones, de otras respuestas que no son solo la militar, son zonas que tienen un alto contenido conflictivo y que la presencia de militares es imprescindible, pero junto con los militares viene la verdadera respuesta, que es enseñar, que es la pedagogía, que es el apoyar, el reforzar, sobre todo el reforzar el Estado, sobre todo el reforzar. La clave de los conflictos de hoy en día no se trata tanto de imponer tu voluntad, sino de reforzar las estructuras de gobernación y sobre todo su sociedad civil. La democracia pues ya es un paso más allá y bueno, esa es la dirección correcta. Estamos en esta tertulia en Tierra de Sueños, hablando de la teoría de la guerra con dos insignes invitados hoy en esta su plataforma televisiva. Nos vamos a unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente con ellos.
Bien, pues continuamos en este Tierra de Sueños hablando de la teoría de la guerra. A veces nos preguntamos, ¿se puede llegar a entender desde el punto de vista de la razón, ¿no? A veces suena como a contrasentido, ¿no? Hagamos la guerra para conseguir la paz. ¿Cómo se entiende, cómo se explica, sobre todo a la gente que piensa, bueno, ¿y para qué queremos gente armada? ¿Para qué queremos militares? ¿Quién nos va a invadir? ¿Quién nos va a atacar? ¿No? ¿Qué podríamos decir? Es un contrasentido a veces eso. Sí, realmente sí que parece un contrasentido. Primero porque se parte de una teórica contradicción guerra-paz. O sea, no existe esa contradicción. No son dos estados alternativos, es un abanico de estados en el cual pues, podemos entrar. Y el final de una guerra siempre es la paz. Y el final de una paz siempre es una guerra. Eso es una cosa, es una cosa obvia. Hay un dicho, todo el mundo, mucha gente lo conoce, si vis pacem para bellum, si quiere la paz, prepara la guerra, pero es una cosa muy curiosa, dice, si quieres un tipo de guerra, prepárate para otra distinta, porque una de las cualidades que tiene la guerra moderna es que es impredecible, no sabemos cómo va a ser la siguiente, pero lo que sí sabemos es que existe una serie de riesgos y existe una necesidad de proteger a nuestra sociedad, nuestro Estado, etcétera, contra esos riesgos. Y para eso tienes que tener o disponer de un grupo de personas que tengan, y un conjunto de capacidades, una especie de caja de herramientas que te permita afrontar esa incertidumbre. Incertidumbre, la característica más acusada, más repetida que se habla ahora en las relaciones internacionales, y es cierta. ¿Quién podía prever que se iba a producir en este momento? Mucha gente prevía que se iba a producir. Y lo que está ocurriendo en el norte de África, en nuestro querido norte de África, que lo tenemos al lado, bueno, pues ha ocurrido. Tenemos que tener unas capacidades para poder responder en el marco de la OTAN, en el marco de Unión Europea, en el marco de Naciones Unidas, a esas cuestiones. Y atender a las peticiones que nos pueda pedir, por ejemplo, Naciones Unidas, como nos pidió en su momento, para que tuviéramos un despliegue o participáramos en el despliegue en el Líbano. ¿Es más respetado desde otros puntos y latitudes, desde otros países, un país que tenga una buena defensa? ¿Sí? Vamos a ver, las Fuerzas Armadas son como las vitaminas. Tú, si te pasas, bueno, puedes incurrir en ciertos riesgos, pero si no las tienes, es peor. Es decir, muchas veces se dice, la culpa de las guerras la tienen los ejércitos. No, las guerras son anteriores a los ejércitos. Surgen los ejércitos porque hay guerras. Es decir, es una derivada. Y por otra parte, el tener unos ejércitos demasiado pequeños puede ser un factor belígeno. España, en 1808, fue invadida porque sus fuerzas armadas, que eran 65.000 hombres, no podían competir con las de Napoleón. Y Napoleón, que era capaz de levantar 1.300.000 hombres, pensó que perder 100, 150.000 en España, pues era suficiente. Fíjese usted un caso en que tener pocas fuerzas armadas es causa de una guerra. No obstante, don Federico, claro, hablamos de la teoría de la guerra, hablaremos también de ese conflicto, esos conflictos que hoy pueden estar en las mentes de cada uno de nosotros, si no en este espacio de televisión sí que lo podemos tocar en otras ocasiones, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, habla usted de la historia pasada, ¿no? Yo no sé qué aprendemos de la historia. Todo. ¿Sí? Todo. Un pensador chino, Sun Tzu, siglo VIII o VII antes de Cristo, es la fuente inspiradora, por ejemplo, de generales como Mao, por citar algunos, y muy leído por quienes practican lo que se ha venido a denominar guerra simétrica. Por ponerle un ejemplo. Y si aprendemos de esas guerras anteriores, entonces las guerras de hoy son más tácticas, son más de pensamiento, son más de poder, tengo tanto, no te metas conmigo, y si te vas a meter conmigo hay un planteamiento, una táctica. ¿Es más teórica o es más práctica como hace siglos atrás? Clausewitz te decía que si Clausewitz Napoleón fue el gran genio, ¿no? Y Clausewitz, uno de sus intérpretes, y él te decía que siempre aparecerá alguien que romperá a golpes tus armas. Si tú empleas mucho una forma de hacer la guerra, si tú como nos hemos pasado mucho nosotros en la tecnología, siempre aparecerá alguien que será capaz de neutralizar ese factor de ventaja, el factor de ventaja tecnológico. Y esto ha sido pues, la guerra simétrica. La guerra simétrica no es solo un enfrentamiento entre dos fuerzas con capacidades disimilares, sino entre dos diferentes modelos estratégicos. Un grupo armado o un país que ve que en el plano militar no tiene nada que hacer, obviamente la guerra es una lucha de poderes, utiliza
otro plano distinto al militar, donde sabe que va a ser empleado de forma económica, o busca elementos, o escoge técnicas como el terrorismo de gran resonancia y que también tienen sus efectos, porque piénsese que la guerra es instrumental, sirve a un Estado. En el momento en que no sirve, se empiezan a buscar otros instrumentos. ¿Hemos perdido un poderío, coronel, frente a terroristas, por ejemplo, que puedan venir a hacernos daño como lo que nos pasó hace unos años atrás? No hemos perdido poderío. Hemos tenido que readaptarnos. Todos, las fuerzas de seguridad, ya no se entiende una amenaza, como es la amenaza terrorista, nacional, interna e internacional. Para el tema de Fuerzas Armadas, fundamentalmente internacional, sin una aproximación multidisciplinar, una aproximación única de todos los actores. Es decir, eso lo hemos aprendido a partir de, inicialmente se empezó después del 11 de septiembre, pero fundamentalmente y en España, y hemos aprendido mucho a partir del 11 de marzo. Y conocemos muy bien la guerra, esa guerra, entre comillas, asimétrica que hay entre lo que serían los grupos terroristas, particularmente los grupos terroristas globales como es Al-Qaeda y próximos a Al-Qaeda. Bueno, es una guerra que de hecho han perdido Al-Qaeda. Al-Qaeda ha perdido y no tiene nada que ver con la muerte o no muerte de Bin Laden. Bin Laden, de hecho, se dice por lo menos en los periódicos egipcios, que yo sigo casi a diario, se decía que realmente Bin Laden estaba prácticamente muerto, que quedaban 3 meses de vida, que ya había perdido un riñón y otro riñón no funcionaba. Es decir, pero eso no era nada más que símbolo. Lo que sí es cierto es que se había pasado de una estrategia en el campo terrorista global, auténticamente global, a volver a una aproximación contra lo que llamamos el enemigo próximo. El enemigo lejano es Estados Unidos y, por ende, como dicen ellos, Europa. Pero el enemigo próximo son los propios países donde ellos viven. Es un retroceso, es una pérdida de carácter. Se vuelve a grupos como el que en su momento hubo en Egipto, como Gama Islamilla, como Yihad Islámica. Es una teoría distinta del poder. Del núcleo central de Al-Qaeda se difumina y vuelve a pasar otra vez a los grupos afiliados a Al-Qaeda. Es decir, eso es un éxito estratégico de primer orden. Y se ha conseguido a la hora de acorralar ese núcleo funcionante. Nos queda mucho. Todo el mundo hablamos tenemos aquí Al-Qaeda de Magreb Islámico en el norte de África. Bueno, la gente tampoco se explica que Al-Qaeda de Magreb Islámico son 300, 400 hombres, ¿no? Es un riesgo, pero no es un riesgo tan fuerte como se podría pensar en un principio. Coronel, habla de estrategia. Antes teníamos la mili, ¿no? El que hizo la mili pues se acordará mucho. Hay gente que opinará me gustó y otros que dirán pues no me gustó nada o perdí el tiempo. Para gustos, sabores, ¿no? En cualquier caso, antes teníamos 400.000 o 500.000 empleos entre oficiales, soldados, un poquito de todavía, soldados había, pues fuerza operativa, unas 500.000 personas, y ahora estamos en 70.000, 80.000 posiblemente, ¿no? Contándolo todo, ¿no? Si hablamos de esa estrategia, desde el punto de vista de fuera de esos países, ¿no hemos reducido nuestra capacidad de reacción, de ayuda a la ciudadanía, teniendo menos efectivos en España, por ejemplo? Ahora hay un desastre, ¿no? Lo que hemos visto recientemente en la región de Murcia. Los militares se han pronunciado y han salido a la calle los primeros, ¿no? Claro, unidades efectivos que han estado ahí, ¿no? Yo creo si hubiera que más gente, a lo mejor hubiéramos podido ayudar a más, ¿no? Yo creo que esto te lo podemos contestar los dos primeros. El número es un factor y es un factor económico. O sea, las Fuerzas Armadas es una parte de la sociedad. Y la sociedad tiene unas capacidades y esas capacidades, mire, hasta aquí podemos llegar. Este es nuestro presupuesto y este es el número que podemos tener de gente. Ante eso no hay nada, es incontestable, no hay nada que decir, porque es nuestra sociedad y estamos defendiendo a nuestra sociedad. Ese es un factor importante. Y luego hay otro factor que nunca se tiene en cuenta o que se dice poco en España. España tiene uno de los ejércitos más modernos del mundo. Y cuando digo más moderno del mundo, digo del mundo moderno, del mundo civilizado, del primer mundo. O sea, ya quisiera, por ejemplo, países como Alemania tener un ejército tan moderno como el que tiene España. Estamos hablando de grandes países. Y tenemos un conjunto de capacidades extraordinariamente importante, a pesar de nuestra pequeña dimensión. ¿Por qué? Porque adoptamos un sistema de planeamiento que se llama planeamiento por capacidades, que realmente en funcionamiento lo tienen 2 países en el mundo, que son
España, que fue el primero que lo puso en marcha, aunque no fuera su idea, y Estados Unidos, que también lo tiene en marcha. Este planeamiento por capacidad nos permite optimizar nuestras inversiones en función de unas prioridades que están marcadas centralmente por el jefe de Estado Mayor de Defensa. No se puede imaginar lo que eso significa a la hora de conseguir esos recursos imprescindibles que nos permita tener, por ejemplo, un sistema de mando y control que es la envidia de países importantes en el mundo. O tener unas fragatas que son la envidia de Australia hasta el punto que nos las va a comprar, o las está comprando. Es decir, tenemos unos medios nacionales, además muchos de ellos producidos a nivel nacional, que nos dan unas capacidades importantes y unas capacidades únicas. No todos los países tienen estas capacidades. Todo ello con un presupuesto que, hay que decirlo, es uno de los más bajos de Europa y por ende en tanto por ciento del Producto Interior Bruto del mundo. Pero con una gran apuesta, por ejemplo, del Ministerio de Industria por la modernización y apoyo a esta industria de defensa, que ha sido determinante. Añadir que, bueno, que el servicio militar tuvo su época fue muy valioso. Piénsese sus orígenes, la ley Carnot, la Revolución Francesa, el jacobinismo. El servicio militar es fundamental, intercambió los papeles de ciudadano y soldado. Sirvió a la construcción de nuestra sociedad, le añadió tejido social, sirvió al desarrollo de la democracia, todos iguales, todos quienes servían en las murallas tenían los mismos derechos una vez que se bajaban de ellas, fundamental. Pero corresponde a otro paradigma, a otro modelo, que son las guerras llamadas de segunda generación. Ahora que la tecnología ocupa un lugar fundamental en el modelo estratégico de Occidente, es el factor clave, pues obviamente el modelo tenía que cambiar y la profesionalización era inevitable, tan inevitable como que la han subido el resto de los países de nuestro entorno. Las Fuerzas Armadas Españolas son probablemente las más eficaces, puesto que cumplen su misión, y también de las más eficientes. Y yo, como marino, no puedo sentirme sino orgulloso de tener una marina que es la envidia de mi padre, que también era marino, de mi abuelo, que también era marino, y de muchos países de nuestro entorno. ¿Servicio militar obligatorio, la mili, no volverá? ¿O podríamos contar que en un futuro podríamos hacer un servicio militar obligatorio? ¿Cómo lo ven? Sí, yo sinceramente lo veo como muy complicado, es muy caro. Un servicio militar obligatorio, con todo el número, participando todo el mundo, es muy caro. Una reserva o una participación voluntaria, una formación, es muy barata y puede ser extremadamente eficaz. Como los americanos. Como los americanos o como estamos empezando ya aquí en España, con esta reserva, con estos reservistas que nos dan un valor añadido tremendo, porque nos trae a sociedad dentro de los cuarteles generales y tenemos mucho que aprender de nuestra propia sociedad. Me gustaría preguntarles, ¿qué diferencia hay entre conflicto armado y guerra? Pues eso pertenece a la propia idiosincrasia de la guerra. La guerra es algo que se niega a ser regulado. Cuando se reguló en Occidente el idealismo cristiano, mientras los musulmanes, el pragmatismo musulmán aceptó la guerra y reguló la guerra desde el principio en términos religiosos, en el siglo VII, el idealismo cristiano rechazó la guerra por completo y la guerra se desarrolló a su margen. Y curiosamente, cuando se reguló, que es en el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzó su proceso de regulación, es cuando mayor número de muertos se ha producido. Entonces la guerra, Locarno prohibió la guerra y entonces ahora pues tenemos un derecho de los conflictos armados. Y claro, y es que la guerra escapa a cualquier constreñimiento que se le pudiera hacer, pero como la rosa, ¿no? Shakespeare decía que la rosa, por más que se le cambie del hombre, no se le puede cambiar el olor. Y a la guerra le pasa 3/4 de lo mismo. Tengo aquí los dos últimos trabajos de don Federico Aznar Fernández Montesinos, como digo, capitán de corbeta de la Armada, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional. Entender la guerra en el siglo XXI, que todos ustedes pueden llegar a adquirir en un momento determinado, y la ecuación de la guerra. La ecuación de la guerra. Vemos aquí esta foto, lo dice todo esta foto. Sí, claro, es una foto de la rebelión Satsuma.
Fíjense que si la comparan con una foto de Ben Laden, la célebre foto de las cuevas de Tora Bora, verán que es lo mismo, básicamente lo mismo. Unos tienen uniformes camuflajes, ropas antiguas del pasado, de la historia musulmana, y aquí combinan ropas del pasado con ropa moderna. La diferencia está en que el centro de esta foto es un sable y el centro de su foto es un fusil. Y esta gente, sabiendo que no podía enfrentarse a los occidentales con armas occidentales y ganar, decidieron hacerla con las suyas propias. Y, bueno, escribieron una página gloriosa en la historia del Japón. Pues don Federico Aznar Fernández de Montesinos, capitán de corbeta de la Armada, doctor en Ciencias Políticas, muchísimas gracias por su trabajo, por estar esta noche con nosotros en Tierra de Sueños. Muy amable y muchas gracias por venir. Muchas gracias también. Quiero dar las gracias al coronel don Emilio Sánchez de Rojas Díaz, coronel jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz con UNPROFOR de Naciones Unidas en Bosnia en 1995, en Sarajevo en el 2003-2004 con la OTAN y sección de inteligencia del cuartel general de la UNIFIL de Naciones Unidas en Naqoura, en Líbano. Coronel, don Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar en Tierra de Sueños. Algo que se les antoje a los dos como apostilla, como para que quede la cosa más clara, hablando de la teoría de la guerra. Bueno, pues no solamente de la teoría de la guerra, sino de la propia cultura de defensa, la cultura civil de defensa. Y agradecerle especialmente que nos llame aquí para hablar de estos libros y que nos permitan, pues, quizá dar una imagen distinta, ¿no?, de lo que somos los militares y de por qué esta cultura de seguridad, que a todos nos implica, que a todos nos lleva, es importante. Que trabajamos los dos en un centro como es el Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional, que es la casa de todos los españoles, donde sobre esto se habla casi todos los días. Bien, pues don Emilio, muchísimas gracias. Yo diría que estudiar la guerra no es justificarla, sino es hacer lo que hace el oncólogo, luchar contra ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches.